Muy buenas tardes. Hoy vamos a platicar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de su tratamiento con células madre. Vamos a esperar un poquito para que se pueda meter más gente porque tuvimos problemas al principio. ¿Ok? ¿Cuántos hay? Bueno. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar a platicar hoy de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su tratamiento con células madre. Pero en realidad vamos a platicar del tema de una manera amplia. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es algo que es importante porque en los países del tercer mundo, más o menos una cuarta parte de la gente fallece por esta enfermedad. O sea, es importante. Eh, las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es, uno de los más comunes es haber crecido en una casa con hornos con estufa de leña, aquellas casas que se llenaban de humo. Lo otro es lugares donde hay mucho polvo, calles donde hay mucho polvo. Eso también produce el EPOC. Y lo otro es el tabaquismo. Entonces, en nuestros países hay mucho tabaquismo. Entonces, por eso es que una cuarta parte de las muertes ocurren por EPOC. Más o menos en países del primer mundo es un 5% de la población la que muere de EPOC. Es importante, pero no tanto como entre nosotros. Básicamente, el EPOC es la dificultad para pasar aire a través del pulmón, ya sea a nivel del bronquio o a nivel del alvéolo. Entonces, este tipo de dificultad se define como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea que son varias las causas que pueden producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es solo una, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien tiene EPOC y tiende a producir mucha mucosidad, eh, tiende a tener dificultad para respirar, tiende a que en algún momento dado esa dificultad para respirar se convierta en alguna otra cosa o nos pueda llevar a una bronquitis o a una bronconeumonía. Esas son básicamente las cosas que nos atañen. Ahora, como les decía, el EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo, sobre todo en los países del tercer mundo. Y en el año 2021
ocasionó en todo el mundo 3.500 millones de defunciones. O sea, es una enfermedad importante. Sobre todo porque puede ser evitable. O sea, si no permaneciéramos en cocinas cocinando con leña o con carbón, o si no, si tuviéramos calles donde no hubiera polvo, o simplemente que no fumáramos. Entonces, eso podría detener toda esta avalancha de muertes. El 90% de la gente que muere por EPOC, por lo regular, que tienen menos de 70 años, se producen en países de ingreso bajo. ¿De acuerdo? Síntomas del EPOC. El EPOC es la octava causa de mala salud en todo el mundo. ¿Qué pasó? Los síntomas del EPOC. El EPOC es la octava causa de mala salud en todo el mundo. Eh, los síntomas mayores son la dificultad constante para meter cómodamente oxígeno al pulmón. Entonces todo empieza con, digamos, suponiendo alguien que haya fumado mucho. Llega un momento en que empieza a producir mucha flema y empieza a tener dificultad, empieza a tener broncoespasmo y, y eso le va dificultando la vida y le va complicando otros factores. Se le sube la presión, si tiene alguna otra enfermedad como diabetes, esta ya tiende a complicarse. Más o menos el 70% de las víctimas del EPOC son por tabaquismo. O sea, el 70% de la gente en los países del tercer mundo muere por tabaquismo. O sea, grandes cantidades, grandes fumadores, ¿verdad? O sea, gente que se fuma 2, 3 paquetes al día y eso los lleva en un momento dado a tener problemas con los bronquios y con los alvéolos. Lo otro es, bueno, lo otro ya lo habíamos hablado, es vivir en una casa donde hay mucho humo, vivir en una casa donde hay mucho polvo o en calles donde hay mucho polvo. Eh, Básicamente es eso, es la reducción del flujo de aire y esto nos da problemas respiratorios y nos complica cualquier otro problema que tengamos. O sea, cualquier otra enfermedad como la hipertensión se ve muy comprometida por la EPOC. La EPOC es una enfermedad no muy complicada realmente. Es solo la dificultad para poder meter con comodidad aire hasta el alvéolo. ¿Por qué? Porque el alvéolo no está muy permeable, no hay un buen intercambio de gases a nivel del alvéolo, a veces hay mucha mucosidad a nivel del bronquio y todo eso hace que vaya pasando el aire con dificultad y que la persona se sienta incómoda al estar respirando con mucha dificultad, sacando flema, escupiendo flema. Entonces, eh, a veces se le denomina enfisema y a veces se le denomina bronquitis crónica. Cuando es bronquitis crónica es cuando es a nivel de bronquio, vasoconstricción del bronquio o algo así, pero se le dice enfisema más que todo cuando es el, el, el alvéolo el que tiene problemas de cambio de gases. Entonces,
hay varios, o sea, lo lógico es que los tratamientos, el tratamiento tradicional va a ser con, pues, darle algo para que la persona pueda esputar, que pueda sacar flemas. Al tener menos flemas va a hacer que fluya más el aire hacia sus pulmones. Sin embargo, llega un momento en que necesita esteroides ya y hay que poner esteroides para que actúen como antiinflamatorios a ese nivel y entonces la persona pueda respirar un poco mejor con más comodidad. Ahora, lo que nosotros de lo que nosotros venimos a hablar aquí es del tratamiento con células madre. Tratamiento con células madre realmente es la opción que tenemos al EPOC como enfermedad. En células madre, nosotros tenemos, al principio, cuando empezamos a preparar las células madre, tenemos que preparar una cosa que se llama plasma pobre en plaquetas, pero rico en factores de crecimiento. Ese plasma pobre en plaquetas lo sacamos del plasma rico en plaquetas. ¿Entiende? Entonces, cuando precipitamos las plaquetas, se potencializa la capacidad del plasma pobre en plaquetas de funcionar. Entonces, es mucho más eficiente cuando entra. En ese plasma pobre en plaquetas, nosotros ponemos, cuando ya tenemos las células madre listas las ponemos a navegar ahí. Y las pasamos por una cosa que se llama bioluminiscencia, que las potencializa mucho. De modo que cuando nosotros ponemos ya entre la vena las células madre para ponérselas al paciente ya después de 5 o 6 horas de estarlas preparando, entonces estas células madre entran al torrente sanguíneo y llegan a las áreas del pulmón, llegan a los bronquios, llegan a los alvéolos, y al llegar a los alvéolos suceden cosas muy importantes, o sea, el plasma pobre en plaquetas tiene un potencial increíble contra los procesos inflamatorios. Entonces es un antiinflamatorio de primera línea. Entonces cuando se dejan ir las células madre al cuerpo y llegan a esas áreas, porque hay unas cosas que se llaman citoquinas, ¿me entiendes? Son unas hormonas que le dicen a las células madre dónde se necesitan realmente. Entonces, si tenemos EPOC, entonces las células madre van a ser llamadas hacia los bronquios y hacia los alvéolos. Entonces, una de las cosas que a donde primero va, es a los bronquios y a los alvéolos. Al llegar ahí, lo primero que hace es causar un efecto antiinflamatorio fuerte. Y de ahí sigue que las células madres se adaptan a esa área y hacen una cosa que se llama nesting. Nesting quiere decir anidación. Y entonces se ponen cerca de las áreas que tienen que mejorar. Y entonces empieza el proceso de reparación de todas las células, sobre todo las células que están en esas áreas. Ahora, es muy importante que nosotros comprendamos una de las cosas por las que es muy rápida la curación del EPOC. Puede ser 2, 3 días del proceso de curación. Es porque el cuerpo tiene un recambio de millones de células al día. Y la gran mayoría de los millones de células que van cambiándose durante el día son a nivel de pulmón y a nivel de intestino. Es donde más se cambian células. O sea, es cierto, la piel y todo tienen un recambio rápido, pero nunca como o sea, el área donde más se cambian las células es a nivel de pulmón, a nivel de bronquios, a nivel de alvéolos.
Por eso es que es tan rápida la salida de EPOC con células madre. ¿De acuerdo? Si ustedes, yo sé que llevamos poco porque el tema es no es muy dado a grandes pláticas, ¿me entiendes? Porque es muy sencillo. Pero si quieren ustedes, empezamos con dudas o preguntas, si ustedes quieren empezar, ¿de acuerdo? ¿Tenemos preguntas? César levantó la mano. César. Muy bien, César. Buenas tardes, doctor. No sé si Buenas me escuchan. La escuchamos, claro. Doctor, ahí con una pregunta bien interesante todo esto, lo de las células madres. Les soy sincero, es la primera vez que lo escucho. Más en el proceso pues, de afecciones pulmonares de muchos pacientes. Creo que la enfermedad pulmonar es la segunda causa de muerte mundial y creo que es bien interesante todo esto. Mi pregunta es, ¿en qué etapa pudiésemos nosotros valorar el inicio del tratamiento? Además de eso, como es un tema que, le soy sincero, no lo había escuchado así en todas partes, ¿dónde o cómo es el proceso para llevar a cabo la aplicación de las células madres con el paciente? Gracias. Mire, nosotros tenemos pacientes con EPOC, gente que tuvo COVID en la pandemia y que se le complicó un poco y fueron a parar a un hospital con una bronconeumonía. Por lo general, esa gente quedó con EPOC. Entonces, mucha gente, nosotros hemos tenido, hace poco tuvimos un paciente que tenía un problema cerebeloso y que él lo único que buscaba era mejorar un poco, ¿no? O sea, no venía a curarse de su problema cerebeloso con las células madre. Nosotros le dijimos, mire, lo único que podemos hacer es ayudarlo. Entonces él nos dijo, mire, para mí eso es bueno, una ayuda es bueno. Sin embargo, al hacerle los exámenes de laboratorio, nos dimos cuenta que tenía también, al pedirle sus radiografías de rutina para pedir sala en multimédica, entonces nos dijeron que tenía también EPOC. O sea, los radiólogos nos reportaron eso. Entonces yo hablé con el paciente y le dije, mire, le dije, ¿usted tuvo alguna vez una bronconeumonía? Pero así, sí, me dijo. Para la pandemia yo fui a parar al hospital y no le dijeron que tenía EPOC. No, me dijo, no. Pues mire, le dije, tiene EPOC, aquí está el resultado de sus rayos X y todo. Y lo bueno que tiene de esto es que no solo lo vamos a ayudar con su problema cerebeloso, sino que también se va a curar del EPOC. Y así sucedió. Entonces, este era un paciente que ni siquiera sabía que tenía EPOC. Y sin embargo, esa imagen de vidrio pulido que tenía desapareció. Entonces, y esa ha de haber desaparecido en 2, 3 días, ¿no? Y entonces, les estoy hablando de algo de alguien que ni siquiera sabía que tenía EPOC. Ni siquiera tenía, él sí me decía que a veces cuando respiraba fuerte, así fuerte, profundo, sentía como que había un bloqueo, pero de ahí nada. Y entonces desde este tipo de personas que casi ni saben que tienen EPOC, hasta gente que tuvimos aquí un ingeniero que tenía EPOC, pero él venía con toda su familia.
La familia venía arrastrando un tambo de 100 libras de oxígeno. No sé si son de 100 libras, pero de aquellos grandes. Y él con otro. Entonces él entraba a la clínica con su tambo de oxígeno y afuera estaba la familia con el otro tambo de oxígeno. El ingeniero ya no sé, por haber tenido, pues que no se podía ya ni mover, pero sí podía comer, ¿verdad? Entonces se volvió un tipo de 300 libras. Y entonces a él lo trasplantamos con células madre y después de que lo trasplantamos, él decidió que, bueno, lo trasplantamos y como al tercer día él dejó el oxígeno. Y entonces como a la semana, porque sus vecinos habían comprado números y todo para lograr conseguir el dinero para hacerle sus células madre. Entonces él le quiso dar una fiesta a sus vecinos para que lo vieran ya caminar sin oxígeno. Entonces hicieron una fiesta y se desplazó hacia la parte posterior de su patio y ahí hicieron la fiesta, la reunión y platicando y todos iban muy bien hasta que empezó a llover. Y pues así aquello que empezó a llover y todo y el ingeniero cuando regresó pues tenía problemas, no se desplazaba muy rápido y cuando regresó a su casa ya venía empapado. Lo secaron y todo, pero como todavía tenía cierto problema pulmonar, entonces entró en una bronconeumonía. Y fue muy doloroso, ¿eh? Pero se nos fue como a las 4 días después de haber sucedido esto. Fue muy feo, ¿eh? Fue una cosa fea porque él ya iba recuperándose, ¿eh? Está tan recuperado que había salido sin oxígeno a darle las gracias a su gente. Entonces, desde gente como el ingeniero, que ya no podía estar sin oxígeno, hasta este patojo que con una lesión cerebelosa que ni siquiera sabía que tenía EPOC. Entonces, en toda esta gama de gente, nosotros podemos tratarla en cualquier momento. Ni modo, entre más rápido la tratemos, más fácil es de resolver. Aunque eso no se lo podría decir, porque el ingeniero salió muy bien. Desgraciadamente pasó esto, pero entonces solo se los cuento porque en cualquier momento se puede resolver el EPOC, ya sea en fase final o en fase, ni modo, entre más al final esté, más dificultad puede ser, pero sí se puede resolver en cualquier momento. ¿Ok? Muy bien, otra pregunta. ¿Qué exámenes necesitan para ponerme células madre? Bueno, nosotros aquí en la clínica, los exámenes que pedimos son de los que pide una sala, un jefe de sala de operaciones, ¿verdad? O sea, todos sus exámenes, colesterol, sus triglicéridos, nosotros sacamos todo eso, ¿sí? Y aparte de eso, sacamos rayos X de tórax, postero anterior y lateral. También le sacamos pruebas para ver coagulación. Y sacamos un electrocardiograma también. Y todos los laboratorios, sacamos una variedad como de 30 exámenes de laboratorio que nos sirven que no son vitales en ese momento, pero sí nos sirven para tener una buena información del paciente, para irle manejando cualquier otra cosa que pudiera tener. Pero es muy rápido, es un proceso como de 24 horas, sacamos los exámenes en la mañana, a las 8 de la mañana, a la 1 ya tenemos los resultados, ya a esa hora ya tenemos los rayos X, mi hermano es cardiólogo, le saca el electrocardiograma,
Y ya a las 2 de la tarde ya estamos mandándole toda la información a sala de operaciones de Multimédica para que nos den permiso de cirugía para el otro día o a 2 días plazo. Y ya, eso es todo lo que necesitamos. Ahora, en EPOC, o sea, hay circunstancias donde nosotros necesitamos otro tipo digamos, si tenemos una artrosis de rodillas, nos gustaría tener un problema, o si tenemos una artrosis de rodillas, queremos tener pruebas de la rodilla, a ver cómo está en ese momento antes de la cirugía. Si tenemos alguien con EPOC, nos gustaría tener una prueba para ver capacidad pulmonar antes de la operación. O sea, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos tener antes de la cirugía, sobre todo para comparar a varios meses después. Ahorita, digamos, teníamos una paciente que tenía problemas renales. Entonces la creatinina es una prueba para ver cómo está funcionando el riñón. Entonces la creatinina en esa persona está en 4.50 y pico, algo así. Pero tenía una infección urinaria, entonces le hicimos un tratamiento para su infección urinaria, así muy, muy bien llevado a cabo por, pues, o sea, un nefrólogo, una nefróloga nos hizo el favor de darnos el tipo de tratamiento exacto y se siguió al pie del cañón. Y la señora bajó a 2.52 de creatinina. Nosotros podemos operar hasta 2.8 de creatinina. Entonces inmediatamente la metimos a sala de operaciones para hacerle el trasplante renal. Porque ya calificaba, pues ya había bajado de 2.8, estaba en 2.52. Entonces ella la vamos a operar el primero de agosto. Y entonces ese tipo de exámenes se piden antes de, digamos, cuando alguien viene y se va a operar porque tiene problema renal, entonces nosotros necesitamos pruebas renales de antes de la cirugía. Entonces se piden en un par de días antes, ¿no? Y pues para poder decir a los 2 meses, decirle, mire, usted venía en 2.8 y ahorita está en 0.95. ¿Me entiende? O sea, eso es muy importante, no solo para el paciente, sino para los que vienen de atrás, ¿me entiende? Porque mucha gente le dice a uno, mire, y ustedes tienen pruebas, ¿entiende? Como que, entonces hay que tenerle a la gente todo eso, ¿me entiende? Es muy importante. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cuál es el costo del tratamiento y dónde lo realiza? Esto sí que a la yugular de una vez. Miren, el costo del tratamiento se los voy a decir porque en algún momento lo tendrían que saber si se van a someter a esto. El costo de tratamiento es de 50,000 quetzales. Eso lleva todo lo que es hospital, sala de operaciones y todas las cosas que se utilizan en eso. Se hace en Multimédica y ahí va pagado todo el hospital, sala de operaciones, la hospitalización y todo. Y eso es lo que vale. Y se utiliza. ¿Qué otra pregunta era? ¿Solo dónde se utiliza? ¿Dónde se hace? Se hace en Multimédica. Lo hacemos en Multimédica y vale 50,000. Dice. Ahora les voy a decir una cosa. Antes costaba, hace unos 6 años o algo así, cobrábamos 60,000. Pero cuando volvimos a ver al doctor Basilis Paspalieris, que fue el que nos entrenó, él se alegró mucho de vernos y nos dijo, miren muchachos, les voy a dar un descuento de $1,000 por reactivo, por separador, ¿verdad? Separador de células.
Y entonces nosotros decidimos con mi hermano de una vez darles el descuento a los pacientes. Porque antes cuando decíamos 60,000, la gente creía que era para que nosotros negociáramos a 50,000. Y a mí me molestaba mucho eso. Total es que entonces le dije a aquel, mira, ¿por qué no lo bajamos de una vez a 50,000 para no estar con tanto cuento? Y entonces por eso lo bajamos. Por eso es que ahorita vale 10,000 menos que cuando lo hacíamos antes. Muy bien. Aquí preguntan, ¿una artrosis de rodilla se alivia con cirugía de células madre? Sí, definitivamente. O sea, una de las cosas más, mm, las cosas que son más eficientes es la artrosis de rodillas. No solo de rodillas, cualquier artrosis de coxofemorales también, cualquier lesión a nivel de columna, cualquier problemas de discos. Yo acabo de tener en diciembre, tuve un problema con un hijo de 18 años haciendo peso muerto. Entonces, por supuesto que se supone que no pueden hacer eso, ¿va? Pero él lo hacía, y como era fuerte, entonces, bueno, levantaba y toda la cosa, y en una de esas empezó con dolores de espalda. Y la mamá, donde le ponían o sea, ponerlo en una cama de este tipo. Bueno, total, eso le fueron a comprar una cama nueva, y sus almohadas y nada, y que aquel de mal en peor, hasta que le confesó a la mamá que que era lo que le había pasado, que era haciendo pesos muertos, sintió el dolor y ahí para adelante todo empeoró. Entonces la mamá es médico, entonces inmediatamente le fue a sacar una resonancia magnética, y en la resonancia magnética se miraba, mire, los discos lumbares, tenía 2 discos lumbares estallados que se miraban como que fueran longanizas de aquellas estalladas cuando uno las fríe y que se estallan las longanizas así. Pues así se miraban los discos de mi hijo hacia afuera, como reventados. Y eso es por el tipo de ejercicio que estaba haciendo. Total es que el neurocirujano con mucho, pues sin ninguna mala fe, porque ni siquiera nos iba a cobrar, dijo que le iba a poner 3 grapas para agarrarlas para neutralizar, para que no tuviera dolor al moverse con eso, ¿entiendes? Pero le hubiera quedado limitada mucho el movimiento. Entonces, yo definitivamente no quise, y aquel me llamó y me dijo, mira, Vini, no es yo no voy a cobrar nada, me dijo, no es por ningún interés, pero el niño solo esa opción tiene. Entonces yo le dije, yo hago células madre también. Entonces aquel me dijo, bueno, me dijo, pues ojalá que todo salga bien, y si no, pues ya sabes. Total es que le puse células madre, y el niño como a los 2 o 3 meses empezó a quitársele el dolor. Hasta ahorita no tiene nada de dolor, está muy bien. Estoy por sacarle la resonancia la resonancia de control para ver cómo quedaron. Así es que de repente unos días de estos se las enseñamos a alguien que esté interesado. O sea, hasta eso hacen las células, ¿me entiendes? O sea, pueden reparar discos, pueden reparar articulaciones coxofemorales, las de la cadera, pueden reparar las de la rodilla. Nosotros hicimos en diciembre, en enero, algo así, hicimos unas células madre con rodilla, una persona que haya sido jugador del Xelajú. Total es que esa persona como a los 2 meses, 3 meses, apareció aquí en la clínica con otro, su amigo, que había tenido un montón de cirugías de rodilla, y se las pusimos, y él ya nos mandó otras 2 personas. O sea que es muy, muy exitosa la cirugía,
O sea, el trasplante renal, el trasplante de células madre en pacientes que tienen problemas de artrosis. ¿No? Entonces, sí se resuelve muy fácilmente. Pregunta Michelle, ¿el precio de los 50,000 es por cada injerto de célula madre? ¿Y cuántas se necesitan para EPOC? Una. O sea, lo bueno de las células madre es que se necesitan una. Una y antes de una semana la situación está resuelta y de ahí para adelante está resuelta. ¿Ya? O sea, no es aquello que hagamos una y de ahí vamos a hacer otra después. Se hace un trasplante de células madre y una vez que se ha hecho, ya no se vuelve a hacer. O sea, con eso el paciente queda bien. Nosotros tuvimos un paciente con problemas renales. Tenía la creatinina un poco alta, le pusimos células madre, el tipo bajó, eso fue hace 11 años, bajó de 0.95, no, bajó de 2.48 a 0.95 al mes, a 0.90 a los 2 meses. Y la semana pasada que le sacamos exámenes, porque lo vamos a volver ahora por diabetes. Entonces, esta persona cuando le hicimos los exámenes tiene 0.83 de creatinina 11 años después. O sea, para nada ha necesitado nada. ¿De acuerdo? O sea que cuando hacemos el trasplante de células madres se hace una vez. Siguiendo la pregunta de lo de diabetes, ¿puede tratarse la diabetes? ¿Y qué dieta se necesita después del trasplante de células? ¿Hay Bueno. algo especial? Bueno, o sea, bueno, hablando de diabetes, ok. La diabetes, básicamente, la diabetes lo que tiene es que los receptores de la insulina están cerrados, pero el páncreas sigue produciendo insulina. O sea que nosotros podemos resolver, digamos, nosotros aquí en esta clínica tenemos la remisión de la diabetes, o sea, no podemos sacar a alguien de diabetes fácilmente. Y esa persona logra la remisión de la diabetes, o sea, logra llegar a niveles normales de glucosa. Sin embargo, hay un montón de cosas que suceden. Póngale usted a alguien que tenga 10 o 15 años de ser diabética. Entonces, lo primero que va a hacer es que vamos a tener la garantía de que ya tiene problemas de oftalmológicos, edema de la mácula, daño a la retina. O sea, todo eso seguro cantado lo tiene un diabético. Aparte de eso, puede tener problemas de neuropatía, problemas del nervio, que tenga piquetazos, dolores, ardores y cosas así. Además de eso, puede tener nefropatía, o sea que el riñón también ya está ya los niveles de creatinina ya suban a 1.5, 1.4. Entonces, todo este tipo de daños de retinopatía, edema de la mácula, nefropatía, neuropatía, colagenopatía, todas estas patías que tiene la diabetes, eso no se curan solo con sacar al paciente a niveles normales de glucosa. Para curarlo de esto sí se necesitan células madre. Se necesitan células madre para reparar el riñón y no hay otra cosa que lo repare. Se necesitan células madre para reparar la retina y no hay otra cosa que la repare. O sea, no es aquello que le puedan decir a uno, mira, te vamos a limpiar la retina. No, o sea, se hace con células madre y punto. Colagenopatía, problemas de artrosis y todo eso, eso es con células madre. Todo eso va a ser con células madre, ¿me entiendes? Entonces, cuando manejamos problemas de tiroides, de diabetes, podemos revertir el proceso de diabetes, normalizar
todos los niveles de glucosa se pueden hacer. Pero el resolver todo lo que quedó ahí, lo que quedó de fondo, el daño que se hizo, eso solo lo hacen las células madre. Y sobre la dieta después de células madre. Ah, bueno. Si alguien, digamos, si alguien tiene artrosis y lo operamos de células madre y sale, pues no necesita mayores dietas, ¿no? Si alguien tiene algún otro tipo de problema, por un EPOC, digamos, alguien que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, o sea, su dieta va a ser por lo menos no fumar o no estar en ambientes donde haya mucho humo o cosas así. O sea, cosas que desencadenaron las reacciones de llegar a un EPOC, sí hay que evitarlas, definitivamente. Es como un diabético, así un diabético lo sacamos de diabetes y pues, le vamos a prohibir que coma pastelitos y que esté tomando Coca-Cola, ¿no? Definitivamente. O sea, ese tipo de dieta sí se va a seguir. O sea, porque es lógico, sería suicida no hacerlo. Entonces, es muy importante que la persona lleve una dieta que evite que vuelva a caer a una situación así. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Esto está autorizado por la FDA. Mire, a nosotros la FDA le voy a decir una cosa. La Food and Drug Administration, que es la que regula muchas cosas en los Estados Unidos, y que con una orden presidencial del presidente Reagan aceptó el meter aquella azúcar que venía en un sobre azul que causa daño cerebral. Con una orden del presidente se pasaron por el arco del triunfo a toda la FDA. O sea, la FDA no es una cosa que no diga, no es como las agencias europeas, ¿no? Son diferentes, pero la FDA no. Ahora, les voy a contar por qué los Estados Unidos van tan atrasados en células madre. Si ustedes hablan con algún médico en los Estados Unidos y le preguntan de células madre, le va a decir, bueno, está en estudio, ¿me entiende? Pero ellos no tienen mayor conocimiento de las células madre precisamente porque el presidente Bush hijo, para lograr ganar el segundo término y para lograr ganarse a todo el cinturón bíblico de los Estados Unidos, prohibió la financiación de cualquier cosa que fuera para células madre. Y entonces los Estados Unidos se quedó 10 años atrás con eso. Entonces a mí, la FDA, perdón, pero no me causa mayor impacto. O sea, que esto esté aprobado por los japoneses, que esté aprobado por los europeos, eso sí, o por nosotros, digamos, estamos aprobados por los australianos. Ahí sí, ¿me entiende? Pues mis respetos, pero para los gringos no tengo yo muchos respetos. Cuando ellos, una orden presidencial metió al aspartamo al juego en los Estados Unidos como edulcorante, y aparte de eso, el presidente Bush prohibió el financiamiento para células madre para quedar bien con todos los evangelistas y ganarse a todo el cinturón bíblico de los Estados Unidos, y con eso ganó las elecciones. Entonces a mí eso ni me va ni me viene la FDA. No le tengo mucho respeto. Dice, este tratamiento es seguro y si tiene efectos secundarios, si alivia síntomas o realmente cura el EPOC totalmente. Mire, lo que hace es curar el EPOC, no alivia síntomas. Entonces, lo que hace es curamos el EPOC, simplemente eso. Ahora,
efectos colaterales o cosas así, no hay, porque las células madres se van a sacar de la parte de la grasa abdominal del paciente. De ahí sacamos 4 onzas de grasa con liposucción de una manera muy suave, y de ahí sacamos 100 millones de células madre. Las potencializamos, las ponemos con plasma pobre en plaquetas, pero rico en factores de crecimiento, las pasamos por bioluminiscencia y las inyectamos entre la vena. Entonces, esto no puede tener ningún efecto contrario. No hay alergias, no hay nada, porque son células que son parte del cuerpo de la persona. O sea, no puede haber ningún tipo de alergia. Dice, Doctor, Sí, doctor, con una pregunta. Para que un diabético con más de 15 años repare todas las células que usted dijo que se pierden, ¿cuánto más o menos saldría el tratamiento? o sea, las células madre tienen un precio estándar. O sea, es el mismo procedimiento y vale 50,000. O sea, eso sería todo. Como usted dijo que habría que reparar la vista. No, pero eso lo hacen las células en una sola sentada. ¿Me entiende? Bueno. Mire, nosotros vamos a tomar sus datos para mandarle la información de uno de los, tal vez el mejor, o sea, uno de los mejores, por así decirlo, para no entrar en conflictos, de los mejores oftalmólogos que hay en Guatemala, que es de Harvard. Perdón, este doctor un día se apareció aquí en la clínica y nos dijo, sentó a su esposa, se sentó él y nos dijo, bueno muchachos, o hacen algo por mi mujer o en 3 semanas está ciega. Así. Yo dije, Dios mío, a mí se me heló toda la espalda. Y entonces, a mí lo que me dio pena no era que la doctora se quedara ciega, porque el doctor ya lo sabía, ¿me entiendes? O sea, no teníamos mayores problemas en eso. Pero a mí sí me daba pena. Imagínense, estábamos empezando con células madres, hace unos 12 años o algo así. Entonces a mí me daba mucha pena porque dije yo, me imaginé a mis compañeros médicos diciendo, ay, vos y el pobre doctor fulano llevó a su mujer a donde los Velázquez, vos. Ciega se la dejaron. Y entonces yo conozco que los gremios son así, ¿verdad? Complicados. Entonces yo traté de ganar tiempo y entonces la operé a los 2 meses, cuando ya estaba seguro de que ya no iba a haber cicatrización de la retina y que ya íbamos bien. Entonces la operamos y yo tengo ahí todo el reporte del doctor, donde él habla de que la doctora salió de diabetes, salió de retinopatía, quedó con visión 20/20, salió del edema de la mácula y lo tenemos legalizado. O sea, eso viene con firma y sello del doctor y se los podemos pasar a cualquiera. Entonces, si ustedes quieren, pueden escribirnos al teléfono que tenemos ahí de WhatsApp. Pueden escribirle a Claudita ahí al 53 51 81 66. Pueden escribirle para pedirles que le manden ese documento. Y vale la pena leerlo, ¿me entiendes? Porque es un documento de alguien que vale la pena y que dice esto y esto sucedió. ¿Oyeron? Doctor, disculpe con Dígame. otra pregunta. Fíjese que yo tengo un familiar que lo operaron, tuvo un accidente, lo operaron de la cadera y le pusieron platino en la cadera, en el fémur, y dice que no le pegó el músculo, no le pegó el hueso, perdón. Entonces yo le decía a él que con células madres podría No, él, no, eh, fíjese que no, eso no, sí no.
No porque ya, digamos, ahí al tratar de llegar las células madre a tratar de arreglar la situación, por así decirlo, ya se toparían con un metal, ¿me entiendes? Entonces ya no podrían actuar. Entonces siempre que tenemos alguna cirugía donde hay metal y cosas así, nosotros ya definitivamente las células madre ya no pueden hacer nada. Ya. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Mire, pida lo que le digo de la señora esta que se recuperó de su ceguera casi. Sí, lo voy a pedir ahorita, doctor. Gracias. Vaya pues, para servirle. Dice, doctor, ¿qué anestesia se usa para el trasplante de células? ¿General o local? Local. Xilocaína con un poquito de epinefrina en un suerito que se pone debajo de la piel y con eso se adormece todo como por 4 horas y mientras nosotros sacamos es por una liposucción muy suavecita que se hace con una aguja que es como del grueso de una mina Bic, de un lapicero Bic. Dice, ¿qué tipos de pacientes con EPOC son candidatos ideales para este procedimiento? Cualquiera que todavía respire, cualquiera que todavía, pues que no esté tan deteriorado, ¿me entiendes? Cualquiera que pueda, o sea, a mí me gustaría que todavía no hubiera llegado a oxígeno, pero aún alguien llegado a oxígeno, lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer con muy buenos resultados. Ahora, lo mejor es que la gente lo haga un poco más temprano. Dice aquí, ¿hay algún tipo de seguimiento control después de la aplicación de células madre? Dependiendo. Mire, si es para EPOC, eso es muy rápido. O sea, nosotros hacemos la espirometría antes de entrar a hacerle el trasplante y hacemos una espirometría, digamos, un mes después de haber terminado eso. Y entonces ya ahí en la espirometría ya se da por sentado que el paciente salió totalmente y ya se le da alta. Ahora, tuvimos un paciente de 84 años que vino por rejuvenecimiento, agárrense. Entonces le pusimos células madre por rejuvenecimiento, o sea, entonces a él lo tenemos en un programa está haciendo pesas, está haciendo, pues, muy levemente, no podemos, entonces está haciendo un programa de ejercicios muy suave, con todas sus vitaminas, porque a él sí lo tenemos que seguir porque es un paciente ya de 84 años, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ver que vaya bien, que no vaya a tener un daño o una articulación o cosas así. Y nada más, en él sí yo sé que vamos a estar siguiéndolo durante un año, pero en la mayoría de las cosas no. Digamos, en EPOC, solo hace una espirometría de control que haya mejorado un montón y ya se le da alta al paciente. O digamos, alguien que tenga un problema de una retina, digamos, puede ser que el alta suceda a los 6 meses. Y hay que solo seguirlo por unas 4 veces o cada mes o algo así. Pero por lo regular no es mucho lo que se hace el seguimiento. Ahí las dietas son dependiendo, y como ya les dije, dependiendo de lo que los llevó a caer en una situación así. Si alguien tiene EPOC porque fue fumador, definitivamente fumar va a estar fuera de su rango. ¿Me entiendes? José tiene una pregunta. Dígame. José, puedes hacer tu pregunta.
José. No sé. Tiene desactivado el micrófono, que lo active. Active el micrófono, José. Ahí estamos. Eso. Gracias. Muy bien, vamos. Gracias, Dele, pues. doctor. En una artrosis de rodilla, donde ya se le hizo la resonancia magnética y nos detectaron un rompimiento de los meniscos. ¿Qué cantidad de plasma sugiere ahí alrededor de la rodilla? ¿Se considera 4 inyecciones o varias sesiones consecutivas para que esas células no vayan a tener que no vayan a funcionar, como para reforzar la inyección? ¿Cuántas veces cree usted que sea conveniente? Mire, solo estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿me entiende? Digamos, cuando usted me habla de cuántas inyecciones de plasma se podrían poner y todo, entonces, o sea, ahí se pueden poner las que sean necesarias. El plasma, nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros hacemos células madre. Entonces, si hay daño o sea, tenemos que evaluar si vale la pena, o sea, qué es lo que vale la pena en este caso. Nosotros no ponemos plasma pobre en plaquetas, ¿me entiendes? O sea, nosotros ponemos células madre, que sí van flotando, las células madre van flotando en el plasma pobre en plaquetas, eso sí es cierto, pero nosotros no ponemos eso individualmente, ¿me entiendes? Entonces, habría que evaluarlo. Si usted quiere, puede venir a la clínica y podemos evaluar y explicarle todo bien para que usted decida. Pero sería de todos modos, sería ponérselo una vez nada más. O sea, las células madres solo se ponen una vez. Gracias. Para servirle. Se le puede aplicar a un paciente renal que se realice hemodiálisis peritonal. No. Nosotros podemos poner células madre y garantizar la recuperación total del riñón siempre y cuando esté arriba, o sea, esté todavía en 2.8 de creatinina. Ya cuando alguien está en diálisis peritoneal o hemodiálisis, por lo regular el paciente ya ahí está en 5, 6, 7 de creatinina. Entonces ahí nosotros ya no podemos garantizarle nada. Aquí una paciente dice, ¿pacientes con diálisis pueden tomar el tratamiento y tener éxito en la recuperación? No, definitivamente no. O sea, ya para llegar a diálisis es porque ya los metieron con 5 o 6 de creatinina. Nosotros podemos ayudar a la gente hasta 2.8. En 2.8 nosotros podemos poner células madre y garantizar la recuperación total del riñón. Pero más allá de eso, ya no. Doctor, ¿un paciente con 5 de creatinina está hinchado, aún puede recuperarse con células madre? Mire, 5 ya es mucho. Ya ahí ya estamos hablando de mucho daño renal. Entonces, muchas veces lo que sí podemos hacer es manejar al paciente. Digamos, acabamos de tener un paciente de una costa del Pacífico, no me acuerdo, ¿no? Y entonces ese paciente tenía 4.50 y pico de creatinina, pero tenía una infección, una infección urinaria. Entonces le mandamos a hacer un urocultivo y hablamos con la nefróloga y la nefróloga nos da el mejor tratamiento posible para esa persona. Y la persona bajó de 4.50 y pico a 2.51 o 2.52. Y entonces ya ahí ya cae en el área en que nosotros podemos operarla. Ya cae a abajo de 2.8. Entonces a ella la vamos a operar el primero de agosto.
Entonces, a esta señora que está hinchada y que dice que tiene 5 de creatinina, o sea, puede ser que tenga algún tipo de infección o algo así. Entonces, no sé, que se comuniquen con nosotros para ver, para sacarle los exámenes y ver si podemos resolverlo. Y si no, pues, si no lo podemos llevar a 2.8 y solo baja a 4.8 o algo así, definitivamente no podríamos operarlo. ¿Dónde se encuentra, doctor? ¿Cuál es su dirección? Nosotros estamos en el gran centro comercial de la zona 4, torre número 1, nivel 5 de la oficina 501. Y el teléfono de la clínica es 2338-0109. 2338-0109. Cualquier paciente que quiera saber de células madre tiene opción a una plática sin costo. ¿No? Se pueden venir, exponer su caso sin ningún costo. Para alguien que sufrió un accidente de la columna, puede servir células madre. Fíjese que definitivamente ya no, porque cuando se sufre un accidente de columna hay un proceso de cicatrización que las células madre no pueden atravesar. ¿Entiendes? Digamos, si tuviéramos un accidente de columna y se nos desconectó la columna, pero eso acaba de ser hace 48 horas. Entonces ahí sí podríamos poner células madre. Pero ya cuando el proceso ya lleva varios meses o años, ya no es viable. Ya no lo podemos hacer. Okay. Para cierre, ¿qué consejo le daría a alguien que tiene miedo de probar este tratamiento? ¿Qué consejo le daría a alguien que siempre ha probado este tratamiento? O sea, en primer lugar, uno tiene que aclarar por qué son sus miedos. O sea, qué es lo que causa miedo. Una reacción, una reacción alérgica o algo así, no puede ser porque son las propias células. Son células de su propio organismo. No pueden causar ningún tipo de daño. O sea, y el procedimiento quirúrgico es sumamente sencillo, ¿entiendes? O sea, no es una cosa invasiva, ¿no? Sino que es muy suave, es un procedimiento sin mayores problemas. La anestesia es local, no hay anestesia general que nos pueda poner en riesgo. O sea, no hay, yo le diría que se entere bien o que venga a hablar conmigo para saber exactamente cuál es el procedimiento y para que venga a investigar cuáles serían los problemas que pudiera darle. Que no hay, ¿verdad? Doctor, con una pregunta. Sí, dígame. Alguna persona la persona que tenga artritis reumatoide y por esa razón tenga malas las articulaciones, ¿podría optar a ese tratamiento? No. Fíjese que la artritis reumatoidea es de orden autoinmune. Entonces, no podemos, fíjese que con eso todavía no podemos. ¿Me entiende? O sea, una enfermedad autoinmune no. Una artrosis sí, porque es una artrosis de desgaste, de daño a la articulación, daño al colágeno y todo. Pero una autoinmune como la artritis reumatoidea, no podemos hacer mayor cosa con ella. Bueno, lo Todavía no. siento, Ya, todavía no. muchas gracias. Ya no 5 años o 2, no sé. Gracias. Muy bien. Gracias.
Muy bien. Les agradezco mucho su permanencia. Les agradezco mucho que han estado con nosotros. Fue más de una hora. Y fue muy agradable contestar sus preguntas. Y espero que cualquier información lo puedan hacer al 5351 81 66. Pueden hablar con Claudia para que les comunique y les saque de dudas o nos la refiera a nosotros. ¿De acuerdo? Y ya les digo, la consulta sobre células madre aquí en la clínica no tiene ningún costo, ¿no? Muy bien, fue un placer.